Hola, ¿qué tal amigos de Cúcuta, Colombia y Radio Inseparable? Soy Carlos Vázquez, locutor de El Té Social Radio, y yo estudio trabajo social acá en la UNAM Managua de Nicaragua. Saludos a todos nuestros colegas colombianos, un fuerte abrazo y saludos. Hola, mi nombre es Yelandis Funes Jiménez, estudio en SECAR Trabajo Social y le mando un saludo a Radio Inseparable. Soy el profesor Jesús Urbina y por supuesto escucho Radio Inseparable. Escucha Radio Inseparable Todos los jueves a las 6 de la tarde. en compañía de Matt Ruiz, Oscar Moreno, Kelly Villamizar y Sidney Silva, quienes les traen una propuesta innovadora para nuestra profesión. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Inseparable, emisora virtual, recordando que estamos desde la Universidad Francisco de Paula Santander. Desde aquí emitimos todos estos programas, ya 14, creo que este es el número 14, que preparamos con todo el cariño y transmitimos. Ahora pues cambiamos de horario, como ustedes pueden oír y observar, todos los sábados a las 18 horas como siempre, solo cambiamos el día. Y bueno, les traemos invitados de lujo, información importante y por supuesto me acompaña aquí Sidney Silva y Kelly Villamizar. Sidney, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana? Hola Mac, hola Kelly y hola oyentes. Pues por el momento me ha ido muy bien y pues me encuentro también muy bien y pues entusiasmada de realizar pues un programa más aquí en Radio Inseparable. ¿Cómo le ha ido en los parciales? ¿Ya inició parciales o no? Previos. Sí, pues ayer inicié con los parciales, realicé un solo parcial y pues ya la otra semana sí me corresponden más parciales. ¿Qué le tocó? Cuente ahí. Me tocó Derecho Laboral con el profesor Javier Bosch. Ah, pintoresco ese profesor. Bueno, Kelly, ¿cómo estás? Bueno, pues también me encuentro muy bien, feliz de poder realizar otro programa más aquí en Radio Inseparable. ¿Cómo le ha ido a usted también en los parciales? Pues me ha ido bien y en los compromisos académicos, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Bueno, ¿qué tiene para la próxima semana? ¿Previo o exposición? Pues para la próxima semana tenemos recargada la semana con muchos parciales porque prácticamente quedaron para la otra semana, pero con el esfuerzo pues todo sale bien. Listo, compañeras, estamos listos. Hoy el tema del día, el tema de la semana, mejor dicho, es la discapacidad. Este campo en donde hemos visto que tenemos funciones y roles específicas cuando tratamos con esta población vulnerable, es una población vulnerable. Entonces quisiera empezar, como siempre lo hacemos aquí en los programas, con la información que el compañero Oscar Moreno nos tiene preparada para informarnos y para actualizarnos. Vamos a escuchar esa información. Personajes, invitados, noticias relevantes, eventos, foros, congresos, días del trabajador social en otros países y mucho más en la cápsula informativa de Oscar Moreno. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Inseparable. Un gusto estar aquí una vez más con ustedes y espero que estén atentos a nuestro programa el día de hoy. Iniciando esta sección con tristes noticias desde Jalisco, México. El gremio de trabajo social estamos de luto, unidos en una red de oración y peticiones a Dios por el alma de nuestra querida colega fallecida. En el cumplimiento de su deber y de los demás heridos, le pedimos oraciones para que los heridos se repongan y que oren por el alma de nuestra colega fallecida. Pasando a otras noticias, esta semana en la Universidad Francisco de Paula Santander se llevó a cabo un foro llamado Hablemos de Paz, que es auspiciada por el PNUD de la ONU, con el desarrollo de unas colegas también de aquí de la Universidad Francisco de Paula Santander, que ustedes ya habrán escuchado en programas anteriores, como lo es Laura Castro, una actividad donde se habló sobre la paz, los acuerdos de paz, aclarando los puntos del acuerdo de paz y haciendo una retroalimentación y un autoconocimiento sobre de qué tan familiarizados estamos con los acuerdos y también sobre cómo nos sentimos con estos acuerdos y con la transición de la guerra a la paz. Continuando también con información importante
para nuestros oyentes que les gusta desarrollarse como profesionales, pues tenemos cursos, foros, videoforos, tales como es el curso de gestión ambiental y desarrollo sostenible, en donde hay inscripciones hasta el 30 de este mes, el cual es modalidad online. Para más información de costos y horarios tendrán que escribir al siguiente correo o ambienteperuano@gmail.com, repito, o ambienteperuano@gmail.com. Y bien, mis queridos oyentes, para finalizar el programa, quiero desearles a todos los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander y a las demás universidades de la ciudad de Cúcuta, quienes estamos en semana de parciales, y para quienes terminaron los parciales también, desearles éxitos y buenos resultados. Hasta una próxima ocasión. Yo soy Óscar Moreno y esto es Radio Inseparable, la emisora del trabajo social. Radio Inseparable, una forma de hacer trabajo social. Bueno, volvemos aquí a la cabina de Radio Inseparable para empezar a hablar de este tema que hemos anunciado durante toda la semana. A modo introductorio vamos a empezar con la definición. A mí me gusta más empezar por definiciones que por la historia de los conceptos, de las cosas. Entonces, por aquí tengo algo que dijo la ONU en el 2006. Dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces es un concepto muy claro que nos deja ver la ONU. Y aquí hay que evitar esos disminutivos o esos conceptos peyorativos. Sí, por ahí he escuchado a un profesor incluso que mencionaba que esta población en condición de discapacidad la llamaba como minusválidos. Estos conceptos son erróneos y menos vamos a utilizarlos en nuestro campo laboral como trabajadores o trabajadoras sociales. Y también les tengo algo que nos dice el Ministerio de Salud y Protección Social, que nos menciona algo muy importante. Yo siempre he considerado que la discapacidad va siempre de la mano con la inclusión social. Por aquí nos dice que la inclusión social de personas con discapacidad expresa el adecuado acceso a bienes y servicios. Palabra clave, es el acceso de procesos de elección colectiva, la garantía plena de los derechos de los ciudadanos y la eliminación de toda práctica que conlleve la marginación y segregación de cualquier tipo. Este proceso permite acceder a todos los espacios sociales, también los espacios culturales, políticos y económicos, en igualdad de oportunidades. Actualmente en Colombia las empresas, las instituciones, tienen por obligación crear políticas internas de inclusión. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la universidad hay una gran falencia que podemos observar. Es que no hay estos espacios o no hay ese acceso, no propician ese acceso. ¿Por qué lo digo? Es muy fácil porque simplemente tenemos que observar. Por ejemplo, aquí en el comedor, compañeras, que les cuento, aquí en el comedor estudiantil de la universidad vemos cómo estas personas en condición de discapacidad, que por ejemplo están en sillas de ruedas, les toca por ellos mismos, por sus propios medios, poder acomodarse en un lugar para poder almorzar. Me imagino que la compañera Kelly o Signy han notado este problema en nuestra universidad. Pues sí, realmente existe ese problema, pues aquí lo estamos tratando ya desde un punto académico, social, sin ningún ánimo de criticar nuestra universidad, porque pues ella como tal también ha adelantado de cierto tipo de acciones para ese tema de la inclusión social, pero pues aquí consideramos académicamente que falta mucho más espacios para esas personas con discapacidad. También notamos a la hora del almuerzo, como lo dice, que hay dificultad para quienes se encuentran en silla de ruedas, el alimentarse, el acceder a una mesa. Entonces pues falta mucho, pero lo importante es que se trabaje en ello, que se adelanten acciones frente a esa situación.
Por ejemplo, a nivel gubernamental, nos decía un compañero que tenemos nosotros, que el 70% de los puentes que están en Cúcuta no tienen acceso, no son propicios para estas personas en condición de discapacidad. Imagínense, el 70% en esos puentes no pueden transitar personas con discapacidad, es decir, no hay rampas o no hay esos medios de acceso. Pues sí, yo considero que en la sociedad falta mucho para que este tema de inclusión social sea predominante. Como yo te comentaba aquellos días que ibas conmigo en el transporte público, ¿te imaginas aquellas personas que deben movilizarse, por ejemplo, a la universidad? ¿Cómo le hacen para, por ejemplo, si no tienen un transporte privado, entonces deben acceder al transporte público? Es difícil para ellos, considero yo. Para nosotros es normal tomar la buseta, montarnos en ella, diría yo. Pero entonces para ellos debe ser más complicado porque una buseta como tal no cuenta con esas condiciones para una persona con discapacidad. El transporte público aquí tampoco le permite el acceso a la población con discapacidad. Pues yo considero que no solo en la ciudad sino en el país en general le falta que pues, se adelanten proyectos o procesos de inclusión a las personas que se encuentran en condición de discapacidad y en situación de discapacidad, que no son lo mismo. Mac, ¿me podrías decir la diferencia entre estas dos, en estos dos aspectos? Bien, con temor a equivocarme puedo decir que sí, hay una diferencia y es importante traerla aquí, que es situación y condición. Condición es cuando la discapacidad de la persona es permanente y situación es cuando es temporal, ¿sí? Esa sería para poder diferenciarla, pero los oyentes me podrán corregir a través de los comentarios, pero es básicamente ese punto. Cuando es condición es permanente y cuando es situación de discapacidad es temporal. Bueno, ya aquí ese pequeño debate que hemos tenido, vamos a continuar con la temática, con la introducción del tema de discapacidad. Yo quisiera hablar de la intervención del trabajo social respecto a este ámbito y pues quisiera direccionarlo a la discapacidad mental, ya que encontré un documento de Montealegre Tomás que se llama La familia de la persona con discapacidad mental, una intervención desde el trabajo social. Esta es una investigación que realizó en el año 2015. Allí él nos menciona que el proceso de intervención en el campo de la discapacidad mental hoy en día ha resultado ser un espacio de suma importancia, pues a través de esta no solo se reivindica la calidad de vida de las personas con discapacidad mental, sino también sus derechos. Ante esto, un escenario fundamental del desarrollo de la persona con discapacidad mental es la familia, ya que en ella se establecen las primeras relaciones sociales y pues cada uno comienza a desarrollar una imagen de sí mismo y del mundo que lo rodea, por lo que la aparición de la discapacidad mental dentro de uno de sus miembros puede representar un serio problema en su dinámica. Recordemos que la familia es un sistema y si una parte de ese sistema está fallando, podría decirlo así, entonces va a afectar a las otras, a todo el sistema familiar, claro. Bueno, entonces, así pues, el trabajo social como disciplina y el trabajador social como actor de la misma no le debe ser ajeno proporcionar herramientas y estrategias de intervención sociofamiliar, ya que resulta que este es uno de los escenarios principales de intervención de la disciplina. Así que el presente, pues el documento, lo que habla es de eso, de la práctica profesional que se ha desarrollado en las familias con personas con discapacidad mental, que pues aquí Tomás lo domina o lo denomina intervención familiar en la discapacidad mental. Bueno, pues yo aquí hablo de discapacidad mental como quise contextualizarlo, qué hace el trabajador social respecto a esta intervención. Ya pues nuestra invitada nos va a hablar de un poco más general. Bueno, también para complementar lo que mencionaba Kelly, este autor menciona que los profesionales que trabajen con personas en condición de discapacidad deben disponer de conocimientos acerca del campo de las capacidades y sus problemáticas, así como del mundo asociativo. También de las dinámicas y características de las familias, es decir, su ciclo vital y los subsistemas de esa familia. A su vez del dominio de técnicas y recursos para el trabajo con familias, es decir, las ciencias de la conducta, las teorías de intervención con familia, las teorías de grupos y teorías de la comunicación.
Otro conocimiento que debe disponer es acerca de los recursos comunitarios, es decir, cómo es ese trabajo en redes. También de las habilidades y destrezas respecto al manejo y conducción de grupos, es decir, cómo es esa dinámica de grupos. Y ya en cuanto a sus capacidades y actitudes, el trabajador social debe tener capacidad de empatía, escucha, receptividad, discreción, colaboración y mentalidad abierta y sin prejuicios, motivación e iniciativa, apoyo emocional, capacidad de observación, control del lenguaje oral y gestual, apertura y flexibilidad para poder adaptarse a distintas situaciones, saber promover el cambio ante situaciones negativas o erróneas, capacidad para elevar la autoestima, la interacción y perspectiva, y mostrar actitudes de sensibilidad, aceptación y respeto hacia las personas en condición de discapacidad y sus familias. Hombre, yo me quedo maravillado como la compañera Signy habla con propiedad y con mucha información importante que nos acaba de dar Signy. Pero vamos a hablar con los expertos. Vamos a hablar con Keila Laya, que es trabajadora social en Caracas, Venezuela, invitada hoy, experta inseparable, que ella sí ha trabajado, ha laborado en este campo de la discapacidad. Entonces vamos a escuchar la intervención de la compañera Keila Laya y por supuesto la experiencia que ha podido acumular ella como trabajadora social como tal. Entonces vamos a escucharla. El experto inseparable, invitado especial en la cabina, aclarará las dudas en materia de trabajo social. Él es... Keila Laya, quien se encuentra el día de hoy en los micrófonos de Radio Inseparable desde Venezuela y nos va a contar su experiencia como trabajadora social en el ámbito de la discapacidad, visto desde el contexto de su país, Venezuela. Siendo así, quisiera brindarle un espacio para que se presente y nos cuente un poco sobre ella a los oyentes. Un saludo a todos, mi nombre es Keila Laya, trabajadora social egresada de la Universidad Central de Venezuela hace 2 años. Estoy trabajando actualmente en el ámbito de la discapacidad, personas con enfermedades crónicas, y estoy actualmente laborando en un centro nefrológico. Bueno, Keila, ¿podrías darnos un concepto personal de lo que para ti significa la palabra discapacidad? Bueno, para mí la palabra discapacidad significa o tiene que ver con una condición de vida. Para mí es una condición de vida que viven determinadas personas, bien sea porque nacieron con esa condición de forma congénita o porque la adquirieron a lo largo de su vida por determinadas causas o algún accidente o alguna enfermedad determinada. Históricamente, la discapacidad ha sido un elemento que se ha discriminado, ¿no? Que socialmente es una condición que permite que las personas o que hace que las personas sean discriminadas por la falta de información, por la falta del contenido de lo que ella implica y de lo que ella es. Entonces, por eso, en términos generales, yo considero que es una condición que permite que las personas vivan con sus capacidades de manera distinta a las personas que no poseen una discapacidad. ¿Y cuál crees o consideras que es la relación del trabajo social y el ámbito de la discapacidad? ¿Cuál es esa relación que existe entre estos dos campos? Bueno, yo considero que la relación tiene que ver precisamente con ese punto que acabo de mencionar, con lo que tiene que ver con la discriminación, con lo vulnerable que es esta población por poseer una discapacidad y porque las personas los excluyen porque evidencian esa diferencia en ellos. De acuerdo a esta relación del trabajo social y la discapacidad, ¿cuál sería la importancia del trabajador o trabajadora social en este ámbito? Bueno, yo considero que es de vital importancia la intervención de nosotros como profesionales en el área de las ciencias sociales, en este ámbito de la discapacidad, porque intervenimos enfocados en el bienestar de la persona, ¿no? Si vemos que la persona está pasando una condición de vulnerabilidad, si vemos que la persona está pasando por una condición que lo hace sentirse discriminado a nivel de la sociedad, nosotros somos de vital importancia en esa intervención, enfocándonos en ese individuo, en su grupo familiar y en los entornos en los que esa persona se relaciona, ¿no? Tomando en consideración que cada uno de los círculos en donde él está también se van a ver perjudicados por esa nueva condición de vida
que va a partir desde ese momento en que adquiere su discapacidad. Para el caso de quienes la adquieren, pues para diferente es cuando nace con la condición, que ya evidentemente no tiene manera de concebirse de forma distinta, porque evidentemente nació con la condición. Entonces eso es lo que yo considero importante, que nosotros como trabajadoras sociales debemos estar presentes en el área, enfocándonos en el bienestar de esa persona, enfocándonos en la integración social que ese individuo debe tener en cada uno de los donde se desarrolla. Bueno, entonces rescatando lo que nos dice Keila, entonces nosotros aportamos al bienestar de esa persona, la reintegración. De acuerdo con esto, ¿cuáles serían el rol o las funciones que tenemos nosotros como trabajadores sociales en este ámbito? En mi caso, acá desde el ámbito de la discapacidad, ejerzo el rol de dinamizador de procesos familiares. Por intervención a mí me parece que estrategias de acción que conlleven al bienestar de esa persona y de su grupo familiar o los entornos en los que se desenvuelva, de modo que esas estrategias de acción sean el camino viable para llegar a ese punto que la persona requiere. Este rol implica el dominio a cabalidad de todo lo concerniente a lo que tiene que ver con la condición humana, familiarizándonos además con esa situación que está viviendo esa persona, además del desempeño de que tenemos que desarrollar formas o maneras de evaluar la construcción y la evolución que esa persona ha ido llevando en esa nueva vida que posee. En mi caso, acá desde ese rol, yo trato de conectarme con lo que tiene que ver con la movilización de los recursos, tanto individuales como familiares, porque muchas veces poseen una condición, pero requieren diferentes aspectos, o se ven involucrados negativamente o intervenidos negativamente diversos aspectos que perjudican su calidad de vida. Entonces, desde el rol de dinamizador de procesos familiares y locales, en primer lugar, yo facilito información y conexión con entes gubernamentales para diversas solicitudes que las personas requieran. Asimismo, oriento lo que tiene que ver con inserción laboral y educativa de acuerdo a la edad que ellos tengan, la tramitación en lo que tiene que ver con diversas solicitudes en lo que es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Me enfoco mucho en el trabajo con el fortalecimiento de los vínculos familiares, de modo que repotenciemos ese apoyo y la colaboración que el paciente requiere. Yo lo hago mediante estrategias educativas como talleres de sensibilización o sistematización de experiencias. Y bueno, también ofrezco orientación y estímulo para lo que es el trasplante de riñones, además de brindar apoyo en general en lo que tiene que ver con el empleamiento del proyecto de vida, es decir, que sus pacientes continúen haciendo las actividades y las cosas que les gustaba hacer anteriormente a la enfermedad o a la condición de discapacidad. Muy bien, Keila, y pues para nosotros desempeñar ese rol o esas funciones en esta área, ¿qué técnicas o métodos de la profesión utilizamos? ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, yo utilizo la entrevista estructurada, donde allí tomo todos los datos del paciente, hace la historia social. En este caso yo estoy en el ámbito de la salud. Allí los pacientes, me permiten, en la entrevista estructurada obtengo todos los datos de su campo personal, familiar, social, educativo, comunitario, de modo que yo establecer un diagnóstico social de todos los requerimientos que la persona está demandando en ese momento. Entonces la entrevista estructurada la utilizo como una técnica, como un instrumento que me permite a mí fundamentar teóricamente ese diagnóstico social de ese caso en particular. La entrevista estructurada, me permite posteriormente llevar un seguimiento a ese paciente, qué cosas se ha venido modificando en él, cuáles ámbitos han venido interviniendo, como una pequeña evolución. Posterior a eso, de acuerdo a ese diagnóstico social y a los requerimientos que tenga ese paciente, yo realizo un informe social de acuerdo al ámbito que él quiera realizar, si le llevará a una institución, si lo quiere llevar a una ONG, a una fundación, en el campo laboral, si lo quiere llevar a su universidad, para X tramitación, yo después realizo el informe social como un documento
emitido desde mi persona, acá en el centro de salud donde estoy, que reúne como un pequeño resumen de su vida en el aspecto educativo, cultural, en el aspecto familiar, si existen antecedentes, y finalmente, bueno, sabemos que colocamos como la recomendación profesional de qué es lo que estamos solicitando en nombre de ese paciente que tiene la condición. Bien, eso con respecto pues a las técnicas que debemos utilizar, pero ahora, ¿qué conocimientos o habilidades debe reforzar el trabajador social que quiera pues accionar en este ámbito de la discapacidad? Bueno, considero que es fundamental, es de suma importancia, en primer lugar, el manejo perfecto, lo que tiene que ver con la normativa a nivel internacional en cuanto a convenciones y estatutos, los cuales es parte del país en el que pertenezcamos. Y por supuesto las leyes vinculadas al tema de la discapacidad de nuestro propio país, leyes que tengan vigencia y relación con todo el cúmulo con lo que se tiene que relacionar o con lo que se vincula a la discapacidad, así como avances gubernamentales, todas las instituciones que tienen relación con el área de la discapacidad, todas las organizaciones que brinden y ofrecen políticas o que manifiestan el interés por ayudar a este tipo de personas con lo que tiene que ver con ayudas técnicas. O sea, tenemos que manejar muy bien esa área. En primer lugar, la parte legal, la normativa, y en segundo lugar, los entes gubernamentales o privados también puede ser, que tú puedas ofrecer con mayor seguridad a la persona a dónde puede acudir de acuerdo a los requerimientos que este tenga para el momento, pues. Y bueno, la formación también es importante en cuanto al trato profesional. Las personas con discapacidad deben ser tratados de una manera específica, debe ser tratado de una manera respetuosa, de acuerdo al tipo de discapacidad, tienen un trato determinado. Y el manejo también con lo que tiene que ver con la terminología. Cada país tiene una terminología diferente con lo que es el ámbito de la discapacidad. Debemos así que entonces cuidar de no utilizar términos peyorativos, términos discriminantes, y educarlos, porque muchas veces la misma persona que tiene la discapacidad y su familia no maneja el contenido. Entonces esta es tarea también de nosotros, educarlos en cuanto al trato, como el trato que ellos requieren y la terminología correcta. Bueno, Keila, ya para finalizar, quisiéramos aquí crear un espacio para que nos cuentes tu experiencia en este ámbito, alguna historia que quisieras recordar a los oyentes. También me surge una inquietud. En Venezuela, en donde vives actualmente, ¿es fácil el campo laboral para los trabajadores sociales o por el contrario se encuentran dificultades y también pues con relación en el ámbito de la discapacidad? Quisiera que nos comentaras también esa situación. Bueno, con respecto a la demanda de nosotros como profesionales, sí es bastante amplia. Hay bastante campo y bastantes oportunidades de trabajo para nosotros como profesionales, como trabajadores sociales. Es bastante amplio. Realmente yo me estoy desempeñando ahora mismo en el área de la salud, específicamente tema discapacidad, pero con lo que tiene que ver con el ámbito gubernamental, políticas públicas, tiene muchísima demanda de nosotros como profesionales. En el ámbito educativo se ha ampliado mucho más de algunos años para acá, también con lo que tiene que ver con el tema de la discapacidad, niños con discapacidades congénitas, tiene que ver con niños con autismo, niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Entonces estamos teniendo una intervención bastante importante allí. En ese ámbito escolar se ha ampliado bastante. En el ámbito de las empresas, sector privado, estamos un poquito limitados. Hay demanda, pero exige mucho profesionales preparados en el ámbito de la gerencia social, ámbito políticas públicas, y sin embargo el país te ofrece muchísimos estudios de cuarto nivel, diplomados, posgrados, a precios bastante accesibles. En el ámbito de la educación, ya a nivel de posgrado, para nosotros como trabajadores sociales hay muchísimas más oportunidades. Sin embargo, sabemos a nivel mundial la condición que Venezuela está pasando a nivel político, económico y social, y bueno, nos hemos visto perjudicados todos en ese sentido en cuanto a nosotros como empleados.
Sin embargo, sí hay que aprovechar, hay muchas oportunidades y mientras más preparados estemos, más posibilidades vamos a tener al respecto. Bueno, quisiera agradecerle a Keila Laya, quien se encontró hoy pues en nuestros micrófonos desde nuestro país vecino, nuestro país hermano Venezuela. Agradecerle por brindarnos su tiempo y contar pues su experiencia, su enriquecedora experiencia con nosotros. Ha sido un honor tenerla como invitada y decirle que los micrófonos de Radio Inseparable están y estarán siempre abiertos para usted. Muchas gracias, les agradezco a ustedes por considerar esta oportunidad, les agradezco bastante, deseo mucho éxito, he estado en seguimiento de las publicaciones que realizan, tuve la oportunidad de escuchar en dos oportunidades Excelente. El programa que están ejecutando, es una oportunidad extraordinaria para multiplicar la información de nuestros ámbitos laborales a nivel mundial. Es un trabajo de mucho valor, es un trabajo de mucha responsabilidad y que merece mucho éxito. Estoy segura que a nivel internacional que compartamos lo que tiene que ver con las nacionalidades y nuestras diversas experiencias en nuestro ejercicio enriquece mucho a nosotros como profesionales y como personas integrales. Bueno, pues gracias por esas palabras y vamos por buen camino escuchándote, ya que eso es lo que pretendemos, enriquecer la profesión desde diversos ámbitos, desde diversas perspectivas, teniendo en cuenta también el espacio, el tiempo, el lugar. Sí, de eso. Correcto. Sí, ese es el objetivo que nos planteamos, Keila, desde un inicio, es propiciar un espacio para la divulgación de experiencias, como por ejemplo este campo de la discapacidad, que pocos lo conocemos, y excelente que tengamos una invitada desde Venezuela. Hasta luego, Keila, y a la próxima nos estaremos oyendo. Muchas gracias, saludos a todos, que estén muy bien, éxito en el proyecto que tienen. Hola, mi nombre es Keila Laya, trabajadora social de Venezuela, y yo escucho Radio Inseparable. Estás escuchando Radio Inseparable, la emisora del trabajo social. Bueno, pues antes de continuar con el programa, quisiera reiterar ese agradecimiento a Keila Laya por brindarnos su tiempo, su disposición, esa información relevante que nos enriquece. Sustancial sobre todo, preciso. Así es, que nos enriquece, invitada aquí desde nuestro país hermano Venezuela, y pues agradecerle. Bueno, y ahora yo quisiera saber qué fue lo que nos preparó Mac en la sección Trabajo Social Inseparable. Claro, Signi, vamos precisamente, Keila Laya nos dio su concepto, su percepción del término de la paz. Entonces me parece una pedagogía muy interesante, porque es escuchar qué piensan estas personas de otros países acerca de la paz, qué significado tienen ellos de paz, algo ajeno a la población colombiana. Entonces vamos a darle paso a esta sección, Trabajo Social Inseparable, con el especial de paz. Este es el trabajo social comprometido con el fortalecimiento de la profesión. Una nota especial para todas aquellas iniciativas que aportan un granito de arena. Radio Inseparable, emisora constructora de paz. Bueno, nos encontramos con la compañera Keila Laya, trabajadora social de Caracas, Venezuela. Y le quiero preguntar, Keila, para ti, ¿qué significa la paz? ¿Qué percepción tienes de ese término? Muy bien, bueno, considero personalmente que la paz tiene que ver con un estado o con una condición ideal que podemos sentir, experimentar y vivir, ¿no? Es lo ideal, que el ser humano busque ese estado de paz. Desde la sociedad representa un nivel de bienestar, un nivel de logro y un nivel de avance positivo, ¿no? Que evidentemente nos genera desarrollo en todos los ámbitos de nuestra vida, desarrollo y progresión. En amplio sentido y a nivel personal, es un modo de vivir saludablemente. Mi percepción, la paz es un modo de vivir, de estar en ese estatus ideal. Es como un equilibrio o una estabilidad en la que deseamos estar todas las personas y en la que, en caso opuesto de ello, es el estatus ideal que se busca, ¿no?
Radio Inseparable, emisora constructora de paz. Bueno, muchachos, oyentes, compañeras, damos por terminado ya el programa de hoy. Muchas gracias a Keila Laya y a todos los que están en este momento conectados, que aún no se desconectan, aún escuchan nuestra radio virtual. Entonces rápidamente vamos a dar paso a saludos que nos tiene en Twitter, sí, la compañera Signy en Twitter, y la compañera encargada del Instagram es Kelly Villamizar, que nos va a dar saluditos por ahí, y yo voy a mirar el Facebook, y también hay unos compañeros que piden saludos. Bueno, quisiera enviarle un saludo desde Cúcuta, Colombia, a Laureano de la Cruz, a Adriana Espinel, trabajador social de República Dominicana, Laureano Cruz. Así es, de República Dominicana. A la profe o la docente Adriana Espinel, que pues es docente de nuestra alma mater, de nuestra universidad, y pues de igual forma a Widet Mohamed, que pues han estado muy pendientes. ¿Es trabajador social de dónde? Es trabajadora social. Ah, ok. Bueno, que han estado muy pendientes de nuestras publicaciones en Twitter, y pues a todos los que nos sintonizan por nuestra página web, también un saludo muy caluroso. Bueno, pues yo quisiera saludar a las personas que a través de sus usuarios de Instagram nos han mostrado su apoyo a la radio, y sobre todo a aquellas personas que interactuaron con nuestro primer aniversario de Radio Inseparable, que tuvimos especial, renovación del logo. Me sorprendió eso, mucha gente felicitándonos. Eso pues nos motiva a seguir con la iniciativa, a no desistir de ellas. Y pues bueno, entre las personas que quisiera saludar, pues todos aquellos que nos brindan su apoyo a través de las redes sociales, agradecerles ese apoyo. En especial tenemos a una trabajadora social en Guatemala, que pues está en formación de su maestría ya. Entonces ella aparece como Yanel 213. Ella escuchó nuestro programa y nos comentó a través de esa red social que le había gustado esta nueva iniciativa, que era muy interesante. Saludarla, saludos calurosos desde Cúcuta, Colombia. También a Lorena, quien es egresada de Trabajo Social de la Universidad Francisco de Paula Santander. Dice que nos felicitó en nuestro primer aniversario. También saludos a Stephanie Castillo, quien nos felicitó también en nuestro aniversario y nos muestra su apoyo. También un caluroso saludo a Adrián Mosco, también a Diego, dice 828 su usuario de Instagram, quien nos muestra también su apoyo a la radio. Bueno, voy a saludar a todos los que siguen el Instagram de la radio. Por aquí tengo saludos a Lourdes Hernández Lira. Ella es una oyente fiel que siempre está ahí pendiente cuando transmitimos estos programas. A Vargas Guadalupe, trabajadora social en Puebla, México. A Jessica Riquelme Montoya, a Carlos Vázquez, a Raiza Martínez, ella es estudiante de trabajo social. A Rose Ortiz, a Miguel Ángel Rojas Alejo, otra vez se reporta por ahí con su me gusta en nuestras publicaciones, y a Paola Acevedo, una nueva oyente que nos está siguiendo en nuestras redes sociales. Michael Mosquera por aquí aparece, y no más. Ya con esto nos despedimos. Déjenos las redes sociales, Signy, para que todos las tengan en cuenta y nos sigan en las que les hace falta. Entonces, Signy, el micrófono es suyo. Bueno, recuerden seguirnos en Facebook como Radio Inseparable, en Twitter como @inseparableTS, en Instagram @Radio Inseparable, en YouTube Radio Inseparable. Nos puede escribir también a nuestro correo electrónico radioinseparableTS@gmail.com. Y para dejar algún comentario, grabar un saludo o sugerir alguna temática a tratar, puede escribirnos al WhatsApp 314-227-8726 con indicativo +57. Ya que usted habla de saluditos por WhatsApp a través de una nota de voz, es que me dice, ¿verdad, Signy? Sí. Por aquí le tengo, quiero que escuchen antes de irnos, un saludito que nos mandan desde Angola. ¿Puede creer? Desde Angola, trabajador social de Angola. Definitivamente Radio Inseparable está rompiendo fronteras. Entonces, pues vamos a escuchar el saludo desde Angola. Aquí lo tengo, vamos a darle play. Olá, eu sou Hilde Cláudio, assistente social e vivo em Luanda, Angola. Mando abraços acadêmicos para todos os amigos da Rádio Inseparável.
Perfecto, ahí lo tienen. Pueden mandar sus notas de voz, sus saludos en ese número que nos acaba de mencionar la compañera Signy. Bueno, con esto nos despedimos. Los esperamos la próxima semana, obviamente sábado a las 18 horas. Con un... Claro, repetimos, cambiamos de horario, mejor dicho, de día. Transmitimos los sábados a las 6 de la tarde, entonces el próximo programa será a esta misma hora y por supuesto será un nuevo tema de interés. Hasta luego, compañeros. Escucha Radio Inseparable Todos los jueves a las 6 de la tarde. en compañía de Matt Ruiz, Oscar Moreno, Kelly Villamizar y Sidney Silva, quienes les traen una propuesta innovadora para nuestra profesión.